las flechas del cursor avanza el retroceso. Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Yo les voy a hablar, mi trabajo versa sobre la atenuación del presidencialismo en la República Argentina, el cual considero es una deuda de nuestra democracia. Esta conclusión a la que llego surge de entender que existe en la República Argentina un régimen hiperpresidencialista. Existen diferentes autores que se refieren al régimen hiperpresidencialista, tal vez utilizando distintas denominaciones. Entre ellas encontramos a Ekmejian, a Banossi, a Cersei, que denominan régimen hiperpresidencialista, régimen hiperpresidencialista hegemónico, neopresidencialismo, bueno, y de diferentes maneras, pero todas ellas, de algún modo, confluyen o las podemos entender en tanto existen puntos de contacto para determinar que es un régimen en el cual el presidente de la nación tiene una preeminencia, perdón, la institución, el poder ejecutivo tiene una preeminencia sobre los demás poderes del Estado. O sea, existe el poder ejecutivo tiene un poder mayor que el poder legislativo y el poder judicial. Previo a tratar el tema que voy a desarrollar, voy a tratar de refrescar algunos conceptos que encuentro que son pertinentes para poder después abocarnos a tratar el tema exclusivamente en profundidad del hiperpresidencialismo. Y el primero de ellos es un poco entender qué es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, para María Angélica Gelli, dice es un conjunto armónico y equilibrado, ¿sí?, de fronteras a quienes detentan el poder. Es una barrera, ¿sí?, a quienes detentan el poder. María Angélica Gelli dice que el Estado de Derecho liga a los detentadores del poder en tanto le veda la arbitrariedad en la toma de decisiones, así mismo como la sanción, ¿sí?, de normas intempestivas y engañosas. Entendiendo qué es el Estado de Derecho, vamos a pasar al segundo concepto que quiero refrescar, que es la competencia. ¿Y qué es la competencia? Bueno, Vidal Campos dice que la competencia es la asignación de una función a un órgano o institución. Vidal Campos hace una distinción entre órgano institución y órgano individuo. Órgano institución es aquella dependencia gubernamental, mientras que el órgano individuo es la persona física, ¿sí?, que integra el órgano, es la persona física que actúa bajo determinada competencia, la cual es asignada para desarrollar una función. Por otra parte, vamos a continuar hablando de lo que es el régimen presidencialista. Y para hablar del presidencialismo nos remitimos al constitucionalismo norteamericano, ¿sí?, que la Constitución argentina, más precisamente Alberdi, toma en sus bases, toma el modelo constitucionalista norteamericano para la República Argentina. En ese momento, bueno, él recomienda ese sistema constitucional en donde el Estado va a estar regido por un ordenamiento jurídico fundamental, ¿sí?, y se va a distribuir el poder mediante ese texto supremo. El constitucionalismo norteamericano, acá Louis Grau lo define como un proceso de ingeniería jurídica que es creado de manera deliberada por el hombre, basado en ideas y en principios que buscaban establecer en los Estados Unidos norteamericanos, buscaban de alguna manera regular la situación o el contexto, la realidad política de aquel Estado. Estamos hablando de Estados Unidos con las 13 colonias, ¿sí? El constitucionalismo norteamericano, la Constitución nace con la Convención de Filadelfia en el año 1787. Seguidamente, ahora sí, habiendo entendido o habiéndonos referido ya al Estado de Derecho, a la competencia, al sistema presidencialista, ¿sí?, y a nuestro ordenamiento jurídico fundamental, que es la Constitución Nacional, vamos a continuar ya con la columna vertebral de mi trabajo, que versa sobre esta existencia de un régimen hiperpresidencialista, esta preeminencia del Poder Ejecutivo.
¿Y en qué me baso para ello? Bueno, en cuatro fundamentos, elementos, ¿sí? Que yo entiendo tienen una determinada significancia que me permiten inferir que existe un régimen y hay una exacerbación de facultades y de poder por parte del presidente. Y el primero de ellos, ya lo hemos tratado especialmente, es el uso discrecional de los decretos de necesidad de urgencia. Si bien el Poder Ejecutivo utiliza desde sus comienzos, del año 1853 hacia adelante, tiene la facultad de dictar decretos, los decretos, podemos decir que desde en 130 años de historia, desde el año 1853 al año 1983, o sea, al momento en donde tenemos el periodo democrático más largo, del año 1983 a la actualidad, los decretos de necesidad de urgencia eran pocas veces utilizados. Tan solo 25 DNU para 48 presidentes democráticos, ¿sí? Democráticamente elegidos. No estoy contemplando los gobiernos de facto dentro de esos 48 presidencias. ¿Y a dónde está, en mi análisis, a dónde están en datos objetivos ese uso exacerbado a partir del año 1983 adelante? Bueno, acá lo podemos apreciar en tanto a partir del año 1983 en adelante, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, ¿sí? Creo que uno de los que más utilizó en 10 años de gestión, 545 decretos de necesidad de urgencia, de la Rúa con 73, Rodríguez A, y Eduardo Duhalde, a quien yo, quien en promedio, por el poco tiempo de gestión, por la cantidad de decretos de necesidad de urgencia utilizados, podemos tal vez justificar la utilización de Eduardo Duhalde, en tanto existía en el país una situación de crisis, una crisis institucional, en donde estaba en peligro un poco, y una crisis social, económica, ¿sí? Que tal vez que más ameritaba el uso, ¿sí?, de estas facultades, ¿sí?, por parte del presidente, por la rapidez y la celeridad que requerían la toma de decisiones. Pero Néstor Kirchner vuelve otra vez con 270, tal vez el promedio más alto me lo da Eduardo Duhalde con 79 en promedio, 67 Néstor Kirchner, y en tercer lugar Carlos Menem con 10 años de gestión y 54,5 decretos de necesidad de urgencia en promedio por año, ¿sí? Los datos son bastante objetivos, pero los decretos de necesidad de urgencia son incorporados en la Constitución Nacional en el texto del año 1994, en la reforma del año 94. Previo a ello, vemos que fueron utilizados, la Corte, con el fallo Peralta, ya había avalado el uso de los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? En tanto, si bien los avala, le impone, o por lo menos establece, 4 requisitos que deben tener estos decretos de necesidad y urgencia para poder cumplir con la validez y no contradecir el texto constitucional. Y categoriza 4 requisitos donde debería existir una situación grave de riesgo social que pudiera en peligro la existencia del Estado y de la Nación. Por otra parte, que la medida empleada sea razonable y proporcional, la inexistencia de otro medio alternativo más adecuado y sobre todo la convalidación del Congreso de la Nación, que es tal vez el punto más relevante. Otro punto, que es el segundo elemento en el cual me baso, es el de la vacuidad conceptual. Cuando hablo de vacuidad conceptual me refiero a ciertos términos que están introducidos en el texto constitucional a partir de la reforma del 94 que son carentes de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que estos términos, vacuos, ¿sí?, imprecisos, tal vez demasiado genéricos, luego deben ser complementados con la participación tanto del Congreso de la Nación como del Poder Judicial, o la interpretación o ya sea la regulación. Pero, en tanto existe un Poder Ejecutivo demasiado fuerte que ejerce presión sobre los demás poderes del Estado, esta vacuidad conceptual opera como un caldo de cultivo para que el Presidente de la Nación de algún modo logre expandir sus facultades, su poder y todavía potenciar aún más esta preeminencia sobre los demás poderes.
tercer punto que voy a tratar es el de la figura del jefe de gabinete, que cuando fue incorporada en la reforma del año 1994, lo que se buscaba era descentralizar el poder del presidente y de alguna manera dividir, quitarle poderes al presidente, atenuar ese presidencialismo con el objeto de, bueno, como dije bien, de atenuar un poco la figura del presidente. Pero, como bien lo concluye Vanossi y también adhiere Ekmejian, la figura del jefe de gabinete de ministros no llegó a ser lo que se esperaba, en tanto el mismo texto constitucional, en el artículo 99, inciso 7, prevé que por sí solo el presidente de la nación nombra y remueve el jefe de gabinete, por lo cual existe un jefe de gabinete que está subordinado, en tanto está en peligro su permanencia en el cargo, en razón de la decisión que toma el presidente de la nación. No hay ahí una autonomía ni funcional ni una descentralización de facultades, sino, como dice Vanossi y Ekmejian, hay una distribución de tareas sencillamente. Se le da al presidente, al jefe de gabinete, ciertas tareas que antes eran tareas que realizaba el presidente de la nación. Y por último, el otro argumento en el que me baso es la ley de emergencia económica, que también fue dictada en el contexto de crisis, pero en principio parecería estar justificada esta delegación de facultades por parte del Congreso de la Nación hacia el Poder Legislativo en ese contexto. El hecho es que con posterioridad esa ley de emergencia económica fue prorrogada en 8 oportunidades y continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. Más aún, hay una 9ª prórroga en curso, en tanto hace pocos días acaba de obtener media sanción en la Cámara de Diputados la nueva prórroga hasta el año 2017, o sea que tenemos emergencia económica del año 2002 y posiblemente hasta el año 2017. Las conclusiones a las que llegamos son que en 33 años se han dictado más de casi 1.100 decretos de necesidad de urgencia, que la vacuidad conceptual combinada con la pasividad de los demás poderes del Estado, ojo, también esta pasividad de los demás poderes del Estado presionada por el mismo Poder Ejecutivo que subordina a los demás poderes, provoca tal vez que una alteración de los fines que se persiguió con la norma al momento de dictarla, la jefatura del jefe de gabinete de ministros, que es una institución a la cual no ha llegado a ser lo que se esperaba de ella, y por último la ley de emergencia económica, que fue prorrogada en 8 oportunidades y está una 9ª en curso. Lo que proponemos para ello es que, como posible solución, en principio, que se cumpla con las finalidades perseguidas por la norma, o sea, cuando los convencionales constituyentes dictaron la norma, pensaron la reforma del año 1994, el texto constitucional de la reforma, lo hicieron con determinados fines. Bueno, esos fines hoy, por esta preeminencia del Poder Ejecutivo, se ven un poco tergiversados, por lo cual debería buscarse cumplir con esas finalidades. Y por otra parte, que se lleve a cabo una nueva reforma ¿para qué? Para modificar esos puntos que hemos tratado, tanto la vacuidad conceptual, la limitación de los decretos de necesidad de urgencia, la limitación de la declaración de emergencia para que esto no se convierta en una situación habitual, que estamos en emergencia casi 13 años, posiblemente 15, y ello contribuiría en principio a afianzar la división de poderes, a estimular la tarea, la actividad del Poder Legislativo, a fortalecer al Poder Judicial en su rol, ¿sí? Como órgano de control, control judicial, ¿cierto? Porque tendríamos que evaluar qué es lo que estamos controlando para ver si le corresponde al Poder Judicial o al Poder Legislativo. Y por otra parte, consolidar el régimen representativo, republicano, el federalismo, ¿sí? Y este punto también es importante en tanto en la figura del jefe de gabinete a sostener y a fomentar la institucionalidad en las transiciones políticas, que sería muy interesante que la figura del jefe de gabinete no esté subordinada al presidente de la nación, al nombramiento y remoción del presidente de la nación, sino ya algo más acercado a un
régimen semi-parlamentarista y estar su remoción, su nombramiento y remoción en manos del Congreso de la Nación. Bueno, eso es todo.